Cuando usted llega a esa parte donde usted siente que todos los domingos son iguales, empieza a pellizcarse, despiértese, pregúntese qué le está pasando. No puede ser igual. La palabra dice que hoy es el día del Señor, y el día del Señor siempre trae bendición. Siempre hay una riqueza escondida. Siempre hay promesas de la gloria de Dios ahí. Entonces, si los hijos de Dios no han entendido esto, porque no han adquirido una conciencia espiritual, pues es triste. Se va en decadencia. Pero cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios se manifiesta cada día, y especialmente el día que venimos a la casa de Dios a presentar alabanza al Señor, adoración y nuestra reverencia al Todopoderoso Dios, pues también nos damos cuenta que cuando Dios trae palabra, trae bendición. Trae bendición. Esta mañana, mientras que el hermano Alejandro leía esta porción de la Escritura, en cuanto al inicio de la construcción del templo, pues estamos en el mismo espíritu, porque precisamente el Señor me daba el mensaje a mí de la riqueza que debemos tener los hijos de Dios, y también hablando de Salomón, quien fue el que construyó el templo de Dios, el primer templo allá en Jerusalén. Así que estamos en un espíritu en el que Dios está hablando en estos días, que nosotros tenemos que entender que los hijos de Dios tenemos muchas más razones divinas para ser ricos que pobres. Se lo voy a repetir, a ver si se despierta. Los hijos de Dios tenemos muchas razones divinas de nuestro Padre Celestial para ser ricos y vivir en abundancia que para ser pobres. Usted ha escuchado muchos sermones y mensajes que Dios es un Dios de toda riqueza. Pero ¿qué tanto hemos apropiado eso a nuestra vida espiritual? ¿Y qué tanto podemos apropiarlo a nuestra vida material? ¿Por qué sigue habiendo gente pobre en las iglesias? En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque conlleva la misma situación. Cuando hay pobreza espiritual, obviamente va a haber pobreza material. Cuando la material vino de Dios. Si vino de otro lado, claro, puede tener riqueza, pero su alma va a estar en miseria. Entonces, a causa de las razones divinas de que nosotros debemos ser ricos en el Señor y tener todo lo que necesitamos, y no solamente todo lo que necesitamos, sino en abundancia para compartir, bueno, yo cada vez veo más la mano de Dios con su pueblo. Y tú, cada día deberías de ver más la mano de Dios sobre ti. Amén. No estoy hablando de tu trabajo, de tus recursos, de tus esfuerzos laborales. Estoy hablando de la mano de Dios sobre ti. Es una mano poderosa que está por encima de todo lo que tú haces, de tus 8 o 10 horas de trabajo y todo el esfuerzo que tú haces. Si tú todavía estás ahí, estás limitado. Pero si estás bajo los preceptos divinos y la gracia del Señor en cuanto a la riqueza que Dios tiene para nosotros, pues ya estás pasando a otro nivel. Cuando son más las deudas que tenemos que lo que compartimos en abundancia, hay una situación espiritual ahí que atender. Quisiera que meditáramos en la palabra en el libro de Primero de Reyes, el capítulo 3. Una palabra que me sacudía, a pesar de que la he leído tantas veces, el Espíritu Santo me hablaba ayer. Es una palabra tan especial. Primero de Reyes 3, y voy a dar lectura de versículos 7 al 15.
¿Lo tienen? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas en mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, luego ofreció un banquete para toda su corte. Pueden sentarse. La palabra de Dios habla solamente en 3 versículos en toda la Biblia, en los 66 libros que la Biblia tiene. Solamente en 3 versículos habla de la palabra miseria. Pero habla más de 60 veces de la palabra riqueza. Yo doy la gloria a Dios, no sé usted. Más de 60 veces, aparte de sus derivados de la palabra riqueza. De la palabra riqueza. Y solamente 3 de la palabra miseria. Lastimosamente nosotros venimos de países donde se nos ha heredado maldición, de pobreza y miseria, desventura. Desde México, Centroamérica y hasta el Cono Sur, nos ha heredado mucha miseria. ¿Por qué la tierra está maldita? Llegó la maldición desde el tiempo que llegó Hernán Cortés, los descubridores de América, llegaron con la idolatría y levantaron imágenes para cada pueblo, una virgen con X nombre para cada nación aquí en América. Ya en Venezuela tienen una, ¿verdad? Famosa. Acá en México tenemos, siempre hay una patrona, como dicen. Maldición para nuestros pueblos, porque eso era que la gente quitara su mirada de Dios y la pusiera sobre los ídolos. Esa es una de las razones por la que nuestros países están en maldición. Y habiendo maldición hay desastre, hay pobreza y hay mucha miseria. Mucha miseria. Pero gracias al Señor que ya nos sacó de ahí. Ya nos sacó el Señor de ahí. Porque el propósito de Dios es tan rico, es tan maravilloso, que Él no quiere ni soporta ver hijos en miseria, ni en pobreza. ¿Sabes por qué? Porque cuando su hijo está así, Dios nos está glorificando. Cuando su hija, su hijo están así, Dios nos está glorificando. Y Él quiere que su nombre sea glorificado. Y esto no viene del esfuerzo humano, sino del esfuerzo espiritual, cuando el hombre busca a Dios con todo el corazón. Cuando la mujer busca a Dios con todo el corazón, empezamos a ver las riquezas divinas. La poderosa mano de Dios moviéndose por nosotros, en nosotros y a través de nosotros después. Qué triste es quedarse en etapas donde Dios ya nos bendice y todavía traemos la cara de limosneros.
Qué triste es cuando Dios ya está hablando, ya te está declarando dónde vas a pararte para solamente recibir, y todavía estamos con actitudes de miseria. Todavía estamos declarando pobreza cuando tenemos un Dios tan rico y tan maravilloso que tiene las manos llenas para derramar hacia nosotros, llenas para bendecir. Cuando vemos la palabra riqueza, los significados variados de la palabra riqueza es bien, dinero, posición, heredad. Sin embargo, cuando nosotros hemos conocido a Dios, la palabra riqueza todavía tiene unos derivados espirituales tan especiales, tan grandes, tan profundos, tan maravillosos. Si usted cuando hay riqueza está pensando en el signo de dólares o pesos, se quedó muy limitado. Pero cuando habla de la riqueza, de la gloria del Dios que nos rescató, va mucho más allá que eso. Si nosotros solamente estamos pensando en un carrito usado, hasta ahí llegó nuestra fe. Si estamos pensando en un carro del año, hay un gran compromiso entre la fe y ¿qué más? La sabiduría para administrar. No se trata de una emoción de traer un carro al año, porque Dios dice que yo puedo ser rico. No se equivoque, no es por ahí la cosa. Si somos malos administradores, por eso Dios no pone dinero en nuestra mano. Así es. ¿Para qué le doy si no sabe administrar? Lo está tirando. No me honra con lo que yo pongo en sus manos. Dios es maravilloso. Y mira lo que le decía. Si solamente tres veces habla la Biblia de la palabra miseria y de las consecuencias del miserable, y tantas veces de la palabra riqueza, pues creo que es bueno apropiarnos de ella, ¿no? Es mucho mejor, es bendición. Cuando vemos este pasaje que estamos analizando ahora, en la vida de Salomón, me impresiona la manera en que Salomón, siendo el hijo de David, que podía sentirse privilegiado, que lo están instituyendo como rey, tiene un corazón humilde. Las riquezas divinas no vienen al de corazón orgulloso. No llegan, no las puede tocar. Las riquezas divinas vienen al de corazón humilde. El orgulloso se las puede conseguir de muchas maneras, pero no vienen de Dios. Y como no vienen de Dios, se van a pudrir, dice la Escritura. El corazón humilde de Salomón. Veamos y analicemos la palabra aquí en 1 Reyes 3, 7 al 15 que dimos lectura. Le dice en ese sueño donde él está orando al Padre: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Y no soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. David reconoce sus limitaciones. David reconoce sus limitaciones como hombre, como ser humano, por la edad y todo. A pesar de que tenía el gran ejemplo del padre. Pero ahora se trataba de él, no del papá. No del papá. Muchos hijos caen en el conformismo porque como nosotros le dimos todos, piensan que cuando se casen todos le vamos a seguir dando todo, y ahí no es así la cosa. Ya hizo otro compromiso. Él estaba haciendo un compromiso con Dios. Y no hay cosa más noble que cuando alguien hace un compromiso con Dios, se humille y lo haga en actitud de humildad. Sin embargo, dice el 8, aquí me tienes un siervo tuyo. Un siervo tuyo. No le dice, acuérdate que soy el hijo de David. Tú amaste a mi padre y le diste prosperidad en el reino. No le está diciendo eso. Aquí estoy
como un siervo tuyo, nada más. No hay padrinos, no hay palancas, no hay acomodes de ningún tipo humano, simplemente un corazón de siervo. En medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y la petición que empieza a hacer es: yo te ruego, Señor, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Cuando la Biblia habla del dinero, un pasaje muy básico y muy conocido, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque la gente se ciega tanto que deja de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el dinero en sí es relativo. Puede usarse para algo muy bueno, pero puede usarse para algo muy malo también. Que echa a perder las almas, que cautiva el corazón y que empieza a dominar la mente del hombre. Por esa razón, Él le pide discernimiento, no solamente para gobernar. Me estás poniendo en un trono, no es cualquier cosa, toda esta gente, millones, ¿cómo gobernarlos? Tampoco le dice: dime cómo le enseñaste a mi padre a hacerlo. Le pide un discernimiento para él, algo propio, algo personal, y saber cómo distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, él mismo dice: ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Cuando nosotros pensamos, hermanos, en el dinero, no voy a hablar en este momento de la riqueza, vamos a decir que esa palabra le asuste a usted, a mí no me asusta, pero si le asusta, vamos a hablar del dinero. Cuando usted le pide a Dios, ¿para qué pedimos al Señor? No lo hacemos de la manera que Salomón lo hacía, comúnmente no lo hacemos así. Pedimos dinero o economía para sostener la familia. Pero Dios va mucho más allá que eso. Usted pide para que sus hijos tengan que comer. Dios va mucho más allá que eso. Muy importante que distingamos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros esta mañana. Si tú te quieres ir de aquí con la bendición que Dios tiene. Si tú nomás la estás viendo como una historia de la vida de Salomón, te digo que te estás quedando corto, porque la palabra fue escrita para nuestra edificación. Y en la edificación recibimos las riquezas que Dios tiene para nosotros. Después dice que pide discernimiento una vez más. 2 veces pide discernimiento para distinguir lo que tiene que hacer. Nosotros no oramos pidiendo discernimiento entre el bien y el mal. Nosotros pedimos que todo salga bien cuando oramos. Señor, que todo me salga bien este día. Pero no pedimos buscar la voluntad del Señor. Es muy diferente. Es otro nivel de relación con Dios. Si tú nada más pides: Señor, te pido que todo me salga bien este día, que pueda terminar el trabajo, que me den el cheque, estás bien limitado, estás pobre. Estás pobre. Pero si tú pides con discernimiento, como pidió Salomón, pedimos de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que la perfecta, buena y abundante voluntad del Padre se va a hacer en nosotros. Porque nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos. Por eso no se puede disfrutar la vida en abundancia. Muchos cristianos no podemos disfrutar la vida en abundancia porque nosotros ponemos límites a lo que Dios ha establecido como algo glorioso, algo grandioso, sobreabundante, puertas abiertas, canales de bendición.
nos quedamos limitados y limitados está nuestro corazón. 3 puntos importantes que vemos aquí. La humildad con la que Salomón se acerca a Dios. El discernimiento que le piden. En repetida ocasión. No le pide riqueza, le pide discernimiento. Y luego vemos como en el versículo 10, si va conmigo la escritura, dice que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Le agradó. Para Dios fue suficiente que fuera todo lo que pidiera. Porque el corazón de Dios, que sabe todas las cosas y conoce todas las cosas, dice, este es el corazón que está dispuesto a recibir. Por la humildad y porque te has sujeto a que solamente de mí viene la sabiduría, solamente de mí viene el discernimiento, solamente de mí viene el conocimiento y la justicia para poder gobernar. Suficiente. Dios con pocas palabras entiende. Nosotros pensamos que entre más larga se haga la oración de petición, creemos que así es el asunto. No, Dios entiende con pocas palabras. Él es sabio, hermanos. Él es sabio y quiere enseñarnos sabiduría. Y cuando tú tienes una relación de comunión tan hermosa con el Señor, entre poquito que hablamos, ella me entendió, porque conoce el corazón. Es lo que Dios está viendo. Hermoso, me encanta cuando dice que el Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido, le hubiera hecho esa petición. El Señor se agrada porque Él reconoce sus limitaciones. Cualquier otro hubiera ido a decir, yo voy a tomar el trono del rey, y pensaría en el poder y la autoridad que iba a recibir, la riqueza que tendría. Pero Salomón no estaba pensando en eso. Otro humano que recibe un puesto dice, ya la tengo hecha. Ya no voy a preocuparme, ya tener un puesto, un lugar, una posición. Así es que lo demás que salga, va a salir. Así somos los humanos. Y hacemos a Dios a un lado. Es triste escuchar hermanos que dicen, hermana, ya tengo trabajo, por eso no vine al culto. Pero yo no estaba orando por un trabajo para que tú dejaras de venir a los cultos. Estaba orando por un trabajo que tú entendieras la voluntad de Dios. Tú corriste, te abrazaste y tomaste tu propia voluntad en cuanto a tomar esa decisión. Era otro. Ese simplemente no era. Simplemente no era. Pero claro, como las ovejas tienen que aprender despacio, bueno, ahí la dejo. Que batalle tantito. Ya cuando están con el agua hasta el suelo, entonces vamos ahí y tiramos el cayado para ayudarles a salir. Pero tienen que aprender. No podemos imponerles. ¿Quieres batallar? Vas a batallar un rato, para que a la otra tomes una decisión buscando a Dios. De tal manera que él podía pensar, ya tengo el poder, tengo la autoridad, viene la riqueza. Además se acostumbraba a que los demás reyes, cuando se ponía en el trono un rey, los demás naciones venían y también le presentaban regalos, pero de hermanos, de oro, plata. ¡Qué barbaridad! Cientos de camellos y las telas más finas y, bueno, los perfumes más finos, todo eso. Así es que, ¿él por qué se tenía que preocupar? Pero en su corazón de él no estaba limitado a la humanidad, a su propia humanidad. Estaba buscando verdaderamente al Dios vivo. Y estaba diciéndole con esta responsabilidad, yo no puedo. Si tú no me ayudas, no puedo. Me vas a dar mucho, le está diciendo. Y va a recibir mucho. Y hay que tener mucho cuidado cuando recibimos. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Quién gobierna lo que yo tengo? ¿Quién administra lo que tú tienes? ¿Cómo lo estamos haciendo? El Señor se agrada de la sencillez de Salomón cuando reconoce sus limitaciones. Y nosotros, si nuestras limitaciones solamente las vemos en la necesidad económica,
Yo te quiero decir que si la necesidad económica te preocupa por tu subsistencia y la de tu familia es de Dios. Tu vida es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. ¿Por qué nos vamos a preocupar y por qué nos vamos a afanar de esa manera? Nuestro verdadero afán debe ser en buscar la perfecta voluntad del Señor. Ese debe ser nuestro verdadero afán. El versículo siguiente, 11, dice: de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido, que era sabiduría y discernimiento. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Nadie dice amén a esto, no se atreven, hermanos. Amén. Nadie podrá compararse con la riqueza que Dios te puede dar. Qué maravillosa sabiduría de Dios, preparando a otro sabio como Salomón. Es la preparación de Dios, trabajando en el corazón de un hombre que lo está haciendo sabio. Amén. Además, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie lo ha tenido. Además, aunque no me lo has pedido, ¿qué más Dios haría con nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado el además de Dios? Yo siempre lo disfruto. El además de Dios. Qué bueno es el Señor. Qué maravillosa es su gracia con nosotros. Su misericordia. Yo siempre lo disfruto, pues el Señor me da tantas cosas que ni siquiera me atrevo a pedírselas. No me atrevo a pedírselas, pero siempre le he pedido. Desde que conocí a Dios y conocí por primera vez a la edad de 13 años esta escritura, eso siempre se lo he pedido a Dios, sabiduría y discernimiento. Siempre se lo he pedido. No me canso de pedírselo porque lo necesito. A pesar que han pasado 35 años, lo necesito. Más y más. Para cada caso que nos encontramos en la vida, casos muy diferentes, en cada etapa de nuestra vida, vamos a necesitar sabiduría, vamos a necesitar discernimiento, vamos a necesitar saber hacer entre el bien y el mal y la perfecta voluntad de Dios, extendiendo su plan para nosotros. Si nos salimos de ese entorno, empezamos a caer en miseria y pobreza. Ese no es el plan de Dios. Pero nosotros elegimos. Nosotros elegimos. Si buscar sabiduría de Dios o quedar en el conformismo. El conformismo a la postre trae miseria, trae pobreza, trae frialdad espiritual, trae aburrimiento. Hay gente que está bien pobre, pidiendo dinero en las calles de cualquier país o ciudad del mundo, y ahí están estirando la mano. Y pasa gente que le dice: ¿no quieres trabajar? No, ya se acostumbró a estirar la mano nada más. Le está dando una oportunidad de ser bendecido, pero no quiere. Prefiere la miseria de los centavitos que le ponen en la mano. Lastimosamente hay muchos cristianos así en las iglesias, que se conforman todavía. Con lo que cae de la mesa del rey, cuando el rey tiene un plato en abundancia para darnos. Dice la escritura 14:
Qué hermosa condición que el Señor le pone aquí a Salomón. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Una hermosa condición que trae impuesta una promesa. Una hermosa condición. Si andas, si cuidas, obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre, yo te daré una larga vida. Hay gente que se quiere cortar las venas o suicidarse porque lo desocupaban del trabajo o porque no le han dado trabajo, pensando en su Dios, sin reconocerlo. Tiene un Dios que es el dinero y otro que es el trabajo. Entonces por eso entran en tanta opresión que muchos se divorcian, porque el hombre no consigue trabajo, la mujer vete, búscale por ahí porque ya no te quiere, o viceversa. ¿Cómo se cae en miseria espiritual? ¿Cómo se ata el alma de las personas a causa de una necesidad que Dios está presto para suplir? Dios está listo para bendecir. Él está dispuesto a bendecir al obediente. Siempre en la obediencia va a estar la bendición. Si andas por mis sendas, me dice, si te mantienes en mis sendas, en mis decretos, en mis mandamientos. Qué hermosa condición para los que nos gusta caminar con el Señor, ¿verdad? Pero qué duro para los que no quieren acercarse a Dios. Dicen, Dios es muy duro. No, es que te quiere guardar, es que te quiere bendecir, es que te quiere prosperar. Por eso te pone los límites ahí, para que no te vayas a donde vas a caer, donde te vas a perder y donde vas a encontrar miseria y perdición. ¿Qué es lo que hace Salomón? Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Fíjense, hermanos, apenas acaba de recibir la palabra y Salomón se va y presenta la ofrenda. Apenas Dios le acaba de dar la promesa, le acaba de confirmar que le va a dar sabiduría, además de lo que pidió, el entendimiento, sabiduría, riqueza, poder, esplendor, gloria. ¿Qué es lo que hace él? No espera recibir las riquezas y todo lo que Dios le acaba de decir. Se va a Jerusalén, sube al monte santo. Jerusalén está arriba de un monte, que es llamado por la palabra monte santo, por eso le llaman tierra santa a Israel. Sube al monte santo, ahí sube, se presenta donde está el arca del pacto, donde está la viva presencia del Señor, y viene y presenta una ofrenda, un holocausto de comunión con Él, diciéndole: estoy de acuerdo, estoy agradecido, estoy feliz de la palabra que me acabas de dar, y viene y presenta ofrenda. Los cristianos débiles o en miseria espiritual presentan la ofrenda después. Es que no voy al culto porque no tengo para dar ofrenda, muchos dicen. No han entendido la palabra ofrenda. No han entendido lo que es el sacrificio de comunión con Dios. Si tu ofrenda solamente son lágrimas porque no tienes $1 en la bolsa, Dios la va a recibir, depende del corazón con el que tú la trajiste. Si tu ofrenda es solamente la danza, gloria a Dios por tu danza. Si tu ofrenda solamente es el lamento, gloria a Dios por el lamento. Estás aprendiendo a tener comunión con el Dios del que depende tu vida y el que tiene todo tipo de riqueza y bendición espiritual para ti. ¿Cómo los limitamos nosotros? Y creemos que Dios es un Dios de límites. Dios no tiene límites. Para Él no hay imposible. Nosotros nos imposibilitamos solos. Nosotros nos limitamos solos. No hemos conocido que su gran amor perdura para siempre. Que la justicia de Dios está por encima
de la supuesta justicia del hombre. La relación de Salomón, hermanos, con Dios fue tan maravillosa que Dios lo hizo, y hasta la fecha no ha habido otro hombre más sabio que él, ni más rico que él. Ninguno de los reyes, de los príncipes de allá de Saudi Arabia, donde están los hombres más ricos del mundo, o cualquier hombre de los 10 más ricos del mundo que usted se pueda imaginar, tiene lo que tuvo Salomón. Porque si hay riqueza pero no hay sabiduría, de nada sirve. Si hay riqueza pero no hay entendimiento, de nada sirve. Si hay riqueza pero no hay un corazón humilde para darle la gloria a Dios, de nada le sirve, porque la riqueza no lleva a nadie al cielo. Dice la palabra que es más difícil que entre un rico en el cielo que un camello por el ojo de una aguja. Se refiere a los ricos que están pensando en la riqueza humana solamente, en la ambición, en hacerse ricos a costillas de los pobres. Ese es el rico que no puede entrar al cielo. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios viene toda riqueza y toda bendición, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú tienes que presentar una ofrenda a Dios, no importa que la cartera venga vacía. Es tu corazón el que se ofrenda a Dios. Tu disposición, tu vida entera tiene que estar ofrendada al Señor. Ahí viene la sabiduría. Ahí llega el discernimiento. Ahí viene una gran dependencia de Dios y de su perfecta voluntad. Quisiera que rápidamente viéramos en el sentido espiritual cómo lo enfoca el apóstol Pablo en el libro, la carta a los Efesios. Para que veamos de dónde viene toda riqueza de nuestro Padre Celestial compartida a nosotros en este tiempo. En el tiempo que tú conociste al Señor, y yo conocí al Señor, los que apenas lo están conociendo ahora, o las personas que están visitando la iglesia ahora. Efesios 2, voy a leer versículos 14 al 7. Efesios 2, 4 al 7, dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta salvación tan grande? Esta salvación tan rica, tan maravillosa, que solamente vino del trono de la gracia del Dios Todopoderoso. De ahí vino. De ahí vino. Si Dios lo escatimó, siendo Dios un rico maravilloso, sabio, rico en sabiduría, rico en grandeza, en poder, en potestad, en santidad, un Dios rico, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, porque lo dio y lo entregó por nosotros. ¿Usted cree que Dios estaba pensando que se iba a quedar pobre cuando entregara a su Hijo? Al contrario, se hacía más rico porque ganaba muchos hijos para su gloria y honra. Esa es la sabiduría de Dios. Y nosotros recibimos de su riqueza, ahí dice, acabamos de leerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios rico en misericordia, que nos muestra las incomparables riquezas de su gracia. ¿Tú has conocido la gracia de Dios? Gloria al Señor. Ahora falta que conozcan las riquezas de esa gracia. Las riquezas que hay en esa gracia. En esa abundante gracia. Maravillosa gracia. Solemne gracia. Insondable la gracia del Señor. Y para aquellos que todavía están dudando, porque siempre el espíritu de duda le gusta venir a atacar. Si usted sabe reprenderlo, gloria a Dios.
Pero Él te tiene que ver en la posición de un hijo de Dios rico. Te tiene que ver el enemigo en la posición que Dios te ha puesto. Dice que nos ha sentado en lugares celestiales, en su riqueza, en su poderío, en su majestad. No todos lo reciben. Yo sí lo recibo. Un Dios rico en misericordia, que permitió que su Hijo Jesucristo derrotara en la cruz del Calvario a todo devorador. Si tú pensabas que tú lo vas a derrotar, ya fue derrotado el devorador en la cruz del Calvario. Tiene que ser tu fe la que se acrecienta en el Señor. Tiene que ser una fe que depende totalmente de la voluntad del Padre para que tú puedas disfrutar eso. Que Cristo ya puso por estrado de sus pies a nuestro enemigo que nos robaba, que te quitaba la paz, que te quitaba el gozo, que te quitaba tantas cosas. Ya lo derrotó el Señor. Ya derrotó el Señor al que arruinaba tus finanzas. Ya venció a la oruga, al saltón, al revoltón. Ya lo venció. ¿Por qué tengo que estar batallando yo con él? Con ellos. Cuando tú has hecho una conciencia espiritual, tienes que entender esto. Eres hijo de un Padre Celestial lleno de riqueza, que tiene sobreabundancia para ti todas las cosas. Todas las cosas. Que la palabra pobre no queda en nuestro vocabulario. Hablar de pobreza es hablar de pobreza espiritual. Y no nos conviene que Satanás escuche eso. No pongamos límites a lo que Dios ya extendió. Hizo grande. Hizo maravilloso. Extiende el sitio de tu carpa, dice. Extiéndete, crece, desarrolla, abunda. Yo te bendigo para que bendigas. Yo te bendigo para que bendigas. Serán bendición, dice, mi pueblo será bendición para todas las naciones. Y nosotros somos su pueblo para ser bendición. Pero aún, hermanos, hasta para dar. Yo les he dicho a algunos hermanos que tienen un deseo de dar para tal o cual cosa o cual persona. Yo les digo, aún para dar, tú tienes que ser sabio. Eso he aprendido de Dios. Hay que ser sabios hasta para dar. Hay gente que se mueve en las emociones y no sabe que cuando das te lo está dando a un devorador. A la boca de la oruga, del saltón o el revoltón. Esos animales, hermanos, vienen y se tragan la cosecha antes que dé el fruto. Eso sí trabaja. La oruga viene y ve la plantita que está creciendo y se la traga. Cada uno de ellos tiene su trabajo muy especial. Son devoradores. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso que nos defiende. Y no solamente nos defiende, cuida de lo que ella tiene para mí. Cuida lo que ella tiene para ti. Él cuida, Él administra maravillosamente dentro de las promesas de su divina gracia, de que va a sobreabundar en nosotros, dice la palabra, todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios tiene para nosotros. Una esposa que bendiga, un marido que dé cobertura y que supla, unos hijos que aprendan a trabajar y a respetar el hogar. Pero también el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los van a conocer. Y para mí, uno de los frutos muy importantes para dar testimonio es que la gente me vea como yo soy bendecida. Es un fruto de la gracia de Dios. Nosotros nunca podemos vernos derrotados, nunca podemos vernos miserables. Tenemos que representar al Dios de la gloria como sus hijos, que somos bendecidos, que estamos prosperados y que vamos de victoria en victoria. Esa es la gracia de nuestro Señor, maravillosamente. Te voy a pedir que te pongas de pie. Cierra tus ojos, por favor. Si tú sabes que el devorador ha estado rodeando tu casa,
tu vida, tus finanzas, tu familia o tu matrimonio, ponte a cuentas con el Señor. Y la mejor manera de ponerse a cuentas es humillarse ante el Dios poderoso y decirle: Señor, aquí estoy. No me siento capacitado para hacer las cosas, pero te pido sabiduría y te pido discernimiento para que tu perfecta voluntad se cumpla en mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor, y no la mía. Que todo lo que pongas en mis manos ya viene bendecido, yo no lo voy a tirar, yo no lo voy a perder. Voy a darte la gloria y voy a ser de bendición para otros. Gloria al Señor. Padre, te